Saludos americanos, todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y hoy Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae un programa especial, una edición especial. En esta edición vamos a seguir con el tema de la planificación, que hemos considerado es una situación de interés nacional, porque la mayor parte de los problemas que está confrontando el gobierno es el resultado de la improvisación, es una práctica de la política dominicana opuesta a la planificación y que niega el recurso de la inteligencia. Para que se entienda por qué la planificación es algo hasta de sentido común, a nadie se le ocurre salir de su casa sin saber dónde va, ¿verdad que no? Bueno, pues eso es una planificación a muy corto plazo y de muy baja trascendencia. Eso es lo que le afecta a la vida de una persona en un día. Se supone que una persona de un cierto nivel de responsabilidades pues planifica un poquito más largo lo que va a hacer durante su tiempo, anda con una agenda que ahora son electrónicas, tiene su tiempo programado, sus objetivos de lo que va a hacer durante tal o más cuales días, todo está ya enmarcado en una planificación, porque sencillamente la vida no se puede llevar de una manera improvisada. Se puede improvisar las cosas intrascendentes, como por ejemplo en un momento dado un encuentro fortuito de tipo social, bueno, pues usted se sienta con algunos amigos entrañables para conversar y tal, y cambiar impresiones, pero las actividades donde usted tiene que emplearse a fondo, las actividades económicas y productivas, usted las tiene que planificar. Y si usted va a invertir, con más razón usted tiene que planificar. Pues imagínense ustedes si un país no debe planificar lo que va a hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia en todo esto? En realidad, hablábamos en la intervención anterior sobre la diferencia en términos ideológicos de la planificación al estilo de los países totalitarios, de los países encabezados por Estados Unidos, occidentales, democráticos. En realidad, y ya explicábamos, Estados Unidos planifica. Sus objetivos no son hechos por el Estado, son hechos por un conglomerado de grandes capitales que nosotros hemos denominado la corporatocracia, siguiendo el nombre de un libro que trajimos de Estados Unidos del autor John Perkins, pero que se designa como el gobierno del dinero, la plutocracia. En Estados Unidos gobierna el dinero, está organizado, tiene una serie de instituciones, y esas instituciones recogen el talento de todas las vertientes de la sociedad norteamericana y los tienen ahí. Nada más hay que ver la lista de lo que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations de los Estados Unidos, que durante toda la vida ha sido encabezado por el señor David Rockefeller. Entonces allí se reúne tanto la representación de los grandes capitales como la política. Ahí están hasta los militares. He puesto el ejemplo más de una vez de Colin Powell. Colin Powell, hijo de jamaiquino, un inmigrante de segunda generación en los Estados Unidos, era sin embargo miembro del Council on Foreign Relations. ¿Por qué? Bueno, porque quien lo patrocinó a él, el almirante Brent Scowcroft, que fue también jefe del Estado Mayor General Conjunto, era miembro del Council on Foreign Relations. Y había, en la lista aparecen generales del ejército, de la aviación, almirantes, miembros del Council on Foreign Relations. Es decir, allí está reunido lo que gobierna, la clase gobernante, como se diría sociológicamente en los Estados Unidos. Entonces,
la democracia como la entiende el pueblo común y corriente, de que hay dos partidos, uno demócrata y otro republicano, que se alternan en las elecciones, eso es más lo que se ve que lo que es, la apariencia que lo que es la realidad. Ambos partidos responden a los lineamientos de la plutocracia de los Estados Unidos. Y si no, volvemos otra vez a la lista de los miembros del Council on Foreign Relations para determinar los presidentes republicanos, demócratas, los ex secretarios de Estado republicanos y demócratas, que son todos miembros del Council on Foreign Relations. Entonces, dicho esto, hay que volver sobre el tema de si la planificación es o no es necesaria. Es obvio que es necesaria. Y los Estados Unidos es el ejemplo de que ha habido una planificación. Por ejemplo, China. La gente está viendo el fenómeno chino como algo que surgió de 2 o 3 años a esta parte. No es cierto. China es el resultado de una decisión de política a largo plazo que tomó el Council on Foreign Relations, siendo presidente nada menos que Richard Nixon y secretario de Estado Henry Kissinger, ese visitante a veces hasta frecuente aquí en la República Dominicana, en la Romana. Y cuando se decidió romper con Taiwán y abrir las relaciones con China continental, que era comunista, es decir, que el dinero representado por esa sociedad poderosa de los Estados Unidos no tuvo ningún inconveniente en llegar a un acuerdo político con la China, que era comunista, y estableció relaciones, y el primer representante comercial de los intereses norteamericanos en la China comunista fue nada menos que George Herbert Walker Bush, el Bush padre, que luego fue embajador en Naciones Unidas, fue jefe de la CIA, fue vicepresidente y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno de China viene incubándose desde el momento mismo en que tecnología y capitales de Estados Unidos se trasladaron a China. Y por eso lo que hay en China ahora mismo ya no es una economía comunista, ni nada que se parezca, ni un régimen comunista tampoco. Hay un régimen dictatorial, pero cuya economía es una economía mixta. Y entonces vemos allí ensamblados capitales foráneos, principalmente norteamericanos, con empresas que son del Estado chino. Y ahora se mueven por todas partes. Aquí se estuvo negociando la venta de la Falcon Beach a una empresa del Estado chino. Entonces, eso es la demostración de cómo el curso de la economía de los Estados Unidos no es el resultado de una improvisación de 2 o 3 gente ahí que deciden, como se decidió aquí, por ejemplo, construir el metro. Vamos a hacer el metro, no. Allí se planifica y se evalúa todo, y lo hacen gente con un cerebro, con un cociente de inteligencia muy elevado. Los reclutan para eso, para caminar más a lo cierto posible. Desde luego eso no significa que no se equivoquen, y nosotros mismos tenemos muchos cuestionamientos de hacia dónde va el pensamiento de la plutocracia de los Estados Unidos, visto el resultado de lo que se está produciendo en el planeta. Pero volviendo al tema, esa diferencia entre la planificación totalitaria y la diferencia de lo que se hacía en los Estados Unidos se trajo a Latinoamérica por vía de la CEPAL para establecer la planificación, y por eso se creó aquí en 1962 la Junta Nacional de Planificación durante el Consejo de Estado. Esa Junta Nacional de Planificación evolucionó a la actual Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, durante la gestión de Héctor García Godoy como presidente provisional de la República. Él fue el creador del Secretariado Técnico de la Presidencia, poniendo bajo sus jurisdicciones, o sea, bajo su jurisdicción, la Oficina Nacional del Presupuesto, que maneja todos los ingresos del Estado,
la Oficina Nacional de Planificación para todo lo que es la planificación de lo que se debe hacer desde la inversión pública, la Oficina Nacional de Estadística para llevar la estadística de la nación, aunque eso se ha diluido porque la estadística económica del país la lleva el Banco Central y no lo ha querido ceder para nunca más. O sea, eso se aposentó ahí y no lo ha soltado más nunca. Y por último creó la ONEP, que es la Oficina Nacional de Administración y Personal. Y esta oficina, que era la más reciente y la más nueva en el momento en que se creó el secretariado, tenía una misión trascendente, que era la profesionalización de la administración pública, para que hubiera siempre un gobierno con la agilidad para que todo lo que se refiriera a la administración pública se manejara con eficiencia y con eficacia. Y eso es la tarea de una ONAP que fue abandonada durante mucho tiempo. Ahora luce tener cierto florecimiento o resurgimiento, pero no está claro cuál va a ser su futuro. Se ha hablado incluso de eliminarla y todo eso. Otro lado de la opinión oficial favorece convertirla en una Secretaría de Estado. Bueno, el punto es que la administración pública no puede ser lo que se ha seguido haciendo. Para eso se creó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para que se premiara el esfuerzo, el trabajo capaz y honesto en la administración pública y que se dejara de estar usando la administración pública como prebenda política, como premio electoral, para que el partido que ganó las elecciones, bueno, ahora yo voy a meter mi gente y me voy a llevar de encuentro a todo el que estaba allí. No, si hay una persona calificada, que trabaja de una manera idónea y honesta, esa persona tiene que ser respetada, y para eso existe la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para que esa persona tenga la tranquilidad de que los quehaceres y cambios y vaivenes de la política no le van a afectar. Y también la tranquilidad para los ciudadanos de que cuando vayan a alguna oficina pública, a alguna gestión particular, van a encontrar siempre un personal idóneo, capacitado y enterado de lo que se trata. Y no lo que se ve en muchas ocasiones, cada vez que usted tiene que hacer una diligencia personal. Vamos a hacer un paréntesis y seguimos en un minuto. Pues bien, siguiendo entonces con el tema de la planificación, tenemos que explicarles el por qué tiene trascendencia estas leyes de incentivo que ahora vuelven otra vez sobre el tapete, porque se hizo un paquete de leyes de incentivo ya por el año 1966 al 72. Fueron surgiendo las leyes de incentivo industrial, la ley de incentivo agropecuario, la ley de incentivo turístico. Todo eso se fue formulando. ¿Y qué quería decir una ley de incentivo? Bueno, a diferencia entonces de la planificación del Estado en términos coercitivos, que quiero decir aquí, que no quiere decir que no se haya tomado medidas coercitivas en los Estados Unidos. Recordamos perfectamente que cuando el embargo petrolero de 1973, que la sociedad norteamericana se vio obligada a regimentar y racionar el uso de los combustibles, el Congreso de los Estados Unidos le impuso por ley a la industria automotriz de los Estados Unidos metas coercitivas, es decir, para tal fecha tienen que haber bajado el consumo de los motores de tal galonaje a tanto, es decir, hacer más económicos los vehículos. ¿Para qué? Para reducir las necesidades de importación o de extracción
de sus propios recursos del petróleo. Quiere decir que en su momento la sociedad norteamericana también sabe hacer medidas coercitivas como esa. Pues bien, volviendo entonces a lo que CEPAL nos trajo a América Latina con la política de sustitución de importaciones, que fue la base del despegue industrial de toda América Latina, incluyendo la República Dominicana, de la cual se abusó, pero con todo y abuso resultó el punto de despegue de lo poco que tenemos y que ahora se amenaza con que desaparezca. Pues bien, ¿qué significa entonces una ley de incentivos? Pues la ley de incentivos, como usted planifica y dice, mire, aquí hace falta para lograr este incremento de la producción dentro de un objetivo, vamos a poner ejemplos acá para que la gente lo entienda. Un objetivo esencial de una planificación para un país es asegurar la alimentación de la gente, como también tiene que asegurar la salud, la educación, etcétera. Trabajo, educación, salud. Bueno, entonces, en un objetivo determinado, es decir, bueno, nosotros necesitamos que esta producción agropecuaria pueda apoyarse en tales o más cuales cosas que no existen. Entonces, ¿cómo hacemos que esas cosas existan? Tú tienes dos opciones. O las hace el Estado, o le crea las condiciones al sector privado para que las produzca, las emprenda. Y entonces se crean determinadas condiciones, lo que se llaman incentivos, que generalmente son fiscales. También puede haber incentivos financieros, que trabajan de esta manera. Dentro de una economía capitalista de libertad de empresa, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera hacer con lo suyo. Si usted quiere invertir su dinero en un disparate, usted lo invierte y usted lo perdió y problema suyo. Lo que usted no puede hacer es coger dinero del Estado e invertirlo en un disparate, porque entonces usted tiene que responder de eso. Ahora, usted con lo suyo, usted puede hacer lo que quiera. Ahora, es una lástima que usted, en lugar de ser exitoso y generar empleo estable para la gente, usted despalote lo que la suerte le puso en sus manos. Entonces, se busca que dentro de esa libertad que usted tiene de hacer lo que usted quiere, usted se siente inclinado a emprender determinadas cosas que son del interés de la comunidad, de la generalidad. Es decir, hay determinadas inversiones en determinadas industrias que son necesarias para el mejoramiento de la producción agropecuaria nacional. Entonces se le dan exenciones fiscales, o sea, usted no va a pagar impuestos sobre tal o más cuales cosas. O se le da entonces incentivos financieros en el sentido de que se le facilita acceso a determinados fondos que su costo es mucho menor que lo que tiene el dinero en el mercado, es decir, bancario, es decir, lo que le cuesta a usted ir a un banco y buscar un préstamo. Entonces, esos préstamos blandos son una forma de incentivo. Entonces, la suma de esas cosas, de la disponibilidad de fondos blandos con exenciones fiscales, es lo que se llama la planificación inducida. Es decir, hay una planificación, pero no es una planificación coercitiva, no es algo que se le da a alguien con una pistola en el pecho. Usted tiene que hacer esto o le disparo. No, mire, usted está en libertad de hacer lo que usted quiera, pero si usted hace esto, que es de interés general, que va a producir un beneficio a toda la economía y por tanto a todos los dominicanos, usted va a poder disfrutar de tener estas exenciones fiscales, o sea, no va a tener necesidad de pagar impuestos durante un periodo determinado de tiempo, tanto para la empresa que usted pueda emprender, como para los ingresos que usted pueda de su propio peculio invertir en la empresa, o también tener acceso a estos fondos que le van a permitir entonces asegurar la rentabilidad del proyecto, porque está usando un dinero mucho más barato que si usted va a un banco y pide prestado. Entonces, eso es la suma de esos recursos. Son
los instrumentos de la planificación inducida, que es la forma de convivir la planificación del Estado, que claro, el Estado puede planificar lo que va a hacer con el dinero, perdón, del fisco, o sea, el dinero que recauda de los contribuyentes por los impuestos. Se supone que entonces un Estado organizado no podría incurrir en lo que se ha hecho, como por ejemplo el caso del metro. Es un disparate por donde quiera que se encuentre o se busque. Entonces, en una planificación, eso no hubiera sucedido nunca, porque sencillamente los resultados de la planificación nunca iban a dar la construcción de ese metro soterrado, ¿no? Iban a dar otras formas de abordar el problema del transporte, comenzando pues desde luego transporte de pasajeros, de carga, etcétera, pero no solamente aquí en la capital de la República, sino a nivel nacional, es decir, una planificación integral. Entonces, esa planificación, llevada por periodos para ser revisada para 4 años, para 8 años, y estoy usando múltiplos de 4 porque los periodos presidenciales constitucionales del país son de 4 años. Y siempre ha habido la idea de que 4 años es insuficiente y se necesitan 5. Porque un presidente que llega con muchas ideas no le da tiempo, 4 años para ejecutar lo que él quiere hacer por su país. Eso es una visión atrasada de la política. Eso es volver otra vez a la época pues del siglo XVII, XVIII, XIX, no tanto ahora, pero sí del siglo XIX y el XX en la República Dominicana, cuando vivíamos con caudillos que subían al poder, se pasaban 1 año o 2, luego venía otro, cuando se llegó a estabilizar la cosa, entonces ya a partir del 66 comenzó más o menos el proceso de la gestión del doctor Balaguer. Pues el doctor Balaguer se pasó 12 años en el poder, de mala manera, creando situaciones de constreñimiento de lo que era la actividad política para quedarse en el poder. Bueno, ya a los 12 años el país había madurado lo suficiente como para sacar pacíficamente del poder al doctor Balaguer, no obstante todas las mañoserías que se emplearon para tratar de hacer abortar el triunfo del PRD y del presidente Antonio Guzmán. Subió al poder el PRD y el presidente Antonio Guzmán. Pero volvió al poder otra vez Joaquín Balaguer y tuvo 10 años más en el poder. El problema de si un periodo de 4 años es suficiente o no, depende de si hay o no hay planificación. Si hay una planificación estratégica, la que se haya podido haber concertado entre todas las fuerzas políticas, de lo que es esencial para la nación, vamos a asegurarle la comida a los dominicanos, vamos a asegurarle la educación a los dominicanos, vamos a erradicar el analfabetismo en la República Dominicana, y a ver si alguien levanta la mano y dice, no, yo estoy de acuerdo con que nos quedemos brutos, ¿verdad? Yo creo que no, eso no se va a ver en ninguna circunstancia. Nadie va a decir eso. Pero estamos actuando como si estuviéramos en el fondo queriendo que el analfabetismo prevalezca. ¿Por qué? Porque van gobiernos, vienen gobiernos y el analfabetismo está ahí. Está ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no hay seguimiento, no hay un programa que se siga de un gobierno a otro. Y eso es lo que está haciendo falta, una planificación que trascienda los 4 años, que abarque por lo menos 12 años, que serían 3 gestiones de gobierno, y que no importe quién gane las elecciones y suba, el programa que inició el anterior para resolverle un problema a los dominicanos se mantenga. Y si eso se hace con el dinero del Estado, y se planifica lo que se va a hacer con el dinero del Estado, y además con la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado dominicano frente a los organismos internacionales, y además con las leyes de incentivo a las inversiones del sector privado, fundamentalmente nacional,
usted logra a través de un tiempo razonablemente corto hacer progresar el país. Si se fijan esas metas y si se hace el esfuerzo de darle seguimiento de una manera disciplinada a la consecución de esos objetivos que van a resolver esos problemas. Eso es la planificación. Entonces eso es lo que el país necesita y ahora mismo se está discutiendo si las leyes de incentivos que se dieron para la frontera se eliminan o no. Bueno, pues ese es el problema. Usted no puede tener una ley para mañana quitarla. Entonces usted no va a obtener ningún resultado con eso. Así estamos nosotros, padeciendo las consecuencias de la falta de continuidad en el esfuerzo. Y frente a un problema como el subdesarrollo, ningún país puede tomarse vacaciones. Es decir, bueno, yo voy a descansar un tiempo y voy a dejar el subdesarrollo ahí. No, es una batalla que hay que librarla todos los días para ganar la guerra. La guerra contra el hambre, contra la miseria, contra la condición de vida de los países atrasados. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.